Luis Miguel Sánchez Cerro nació el 12 de agosto de 1889 en Piura, una ciudad del norte peruano marcada por el abandono del Estado, la desigualdad social y una identidad regional fuerte. No vino al mundo rodeado de privilegios ni conexiones políticas. Su origen fue humilde, algo que lo acompañaría como herida y como bandera durante toda su vida. Su padre, Antonio Sánchez, era un empleado público de rango bajo, un hombre rígido, severo, poco afectuoso, convencido de que la disciplina era la única forma de sobrevivir en un país inestable. Su madre, Rosa Cerro, era profundamente religiosa, silenciosa y resignada, una mujer acostumbrada a la escasez, que transmitió a su hijo una mezcla de fe, fatalismo y resistencia. Desde pequeño, Luis Miguel mostró un carácter difícil. Era impulsivo, orgulloso y extremadamente sensible a la humillación. Su baja estatura y complexión frágil lo convirtieron en blanco de burlas entre otros niños. Aquellas burlas no lo hicieron retraído, sino agresivo. Aprendió pronto que, para no ser aplastado, debía endurecerse. Esa sensación de inferioridad física se transformó en una obsesión por imponer respeto, por no retroceder jamás, por demostrar fuerza incluso cuando no la tenía. Creció en un entorno donde la pobreza no era solo económica, sino también política. Piura estaba lejos del poder limeño, y esa distancia alimentó en él un resentimiento temprano hacia la capital y hacia las élites que decidían el destino del país sin conocer su realidad. En la escuela no fue un alumno brillante, pero sí constante. No destacaba por la teoría, sino por su memoria práctica y su capacidad de liderazgo entre sus compañeros. Era dominante, mandón, poco dado a la empatía. Durante su adolescencia tomó una decisión clave: ingresar al ejército. No fue una elección romántica ni patriótica, sino estratégica. El ejército representaba orden, jerarquía y, sobre todo, una vía de ascenso social para alguien sin apellido influyente. Ingresó a la Escuela Militar de Chorrillos, en Lima, y ese traslado marcó un quiebre definitivo con su vida provincial. La vida en la escuela militar fue dura: castigos físicos, disciplina estricta, humillaciones constantes. Sánchez Cerro no era el cadete modelo. Discutía, se resistía a la obediencia ciega cuando sentía que era injusta. Tuvo conflictos con superiores y compañeros, pero nunca fue expulsado. Persistía, soportaba, resistía. Su carácter se endureció aún más. Aprendió que el poder se ejerce sin titubeos y que la debilidad se paga caro. No tuvo estudios universitarios civiles. No leyó teoría política profunda ni filosofía. Su formación fue estrictamente militar y empírica. Se graduó como oficial y comenzó una carrera marcada por traslados constantes a regiones pobres y conflictivas del país. Ahí entró en contacto directo con el Perú real. Campesinos explotados, indígenas olvidados, ausencia total del Estado. Pero su reacción no fue humanista, sino autoritaria. No creyó que el problema fuera la injusticia estructural, sino la falta de orden. Con los años fue ascendiendo lentamente. No tenía padrinos poderosos dentro del ejército. Eso lo convirtió en un oficial resentido, desconfiado, pero también independiente. Observó con atención el ascenso de Augusto Bernardino Leguía en 1919. Al inicio, vio en él a un líder fuerte capaz de imponer estabilidad. Sin embargo, con el tiempo desarrolló un profundo desprecio hacia su gobierno. Consideraba que Leguía había corrompido al Estado, entregado el país a intereses extranjeros y debilitado al ejército. Durante el oncenio, Sánchez Cerro comenzó a rodearse de oficiales jóvenes descontentos, muchos de ellos de origen humilde como él. Compartían una idea peligrosa. El ejército debía salvar a la nación cuando los civiles fracasaban. No era aún un político, pero su visión del poder ya estaba clara. La democracia era un lujo para países estables. El Perú necesitaba mano dura. Hacia finales de la década de 1920, el Perú vivía una calma que era solo apariencia. Bajo el largo gobierno de Augusto Bernardino Leguía, el país parecía modernizarse. Obras públicas, carreteras, edificios, celebraciones oficiales y un discurso constante de progreso. Pero esa imagen estaba sostenida por una base frágil y peligrosa. El Estado peruano dependía casi por completo del capital extranjero, especialmente de préstamos estadounidenses, y de la exportación de materias primas como el azúcar, el algodón y los minerales. No había una economía diversificada ni un sistema sólido que protegiera a la población ante una caída internacional.
Cuando en octubre de 1929 la bolsa de valores de Nueva York colapsó, el impacto no se sintió de inmediato en las calles del Perú, pero fue devastador en silencio. Estados Unidos dejó de prestar dinero, los bancos cerraron el grifo del crédito y los precios de las exportaciones peruanas se desplomaron. Lo que antes sostenía al Estado comenzó a desaparecer rápidamente. Las empresas extranjeras redujeron operaciones, despidieron trabajadores y abandonaron inversiones. El dinero dejó de circular. En cuestión de meses, el país entró en una crisis profunda. Miles de obreros quedaron sin trabajo. En los puertos, en las haciendas azucareras, en las minas, el desempleo se volvió masivo. Las familias dejaron de comer 3 veces al día. El hambre comenzó a sentirse en barrios enteros. En Lima, las ollas comunes se multiplicaron. En provincias, la situación era aún peor. El Estado simplemente no existía. El gobierno de Leguía no supo, o no quiso, reaccionar. Acostumbrado a gobernar con préstamos, se encontró de pronto sin recursos. Intentó mantener la imagen de estabilidad, pero la realidad lo desbordó. Los sueldos se retrasaban, los servicios públicos colapsaban y la corrupción, que ya era evidente, se volvió intolerable para una población que ahora pasaba hambre. El ejército tampoco escapó a la crisis. Los oficiales veían cómo sus salarios perdían valor, cómo el prestigio de la institución se erosionaba y cómo el gobierno civil los utilizaba como herramienta de represión, pero sin respeto ni apoyo real. Muchos militares comenzaron a pensar que Leguía había traicionado a la nación, que había entregado el país a intereses extranjeros y que ahora lo había dejado indefenso. En ese ambiente de frustración y rabia emergió con fuerza el descontento político. El APRA crecía entre obreros y estudiantes, prometiendo justicia social y un cambio radical. Para las élites y para muchos militares, el APRA representaba caos, revolución y amenaza. El miedo se mezcló con la pobreza. Luis Miguel Sánchez Cerro observaba todo esto desde dentro del ejército. Para él, la crisis de 1929 fue la confirmación de lo que ya creía. Que los civiles no sabían gobernar, que la democracia era débil y que el país necesitaba orden, no discursos. Veía al pueblo hambriento, al Estado paralizado y al ejército humillado. En su mente, la solución era clara. Alguien debía tomar el control antes de que el país colapsara por completo. La crisis también rompió el mito de Leguía. El presidente, que durante años había parecido invencible, comenzó a verse viejo, aislado, desconectado de la realidad. Su gobierno ya no ofrecía futuro. El descontento se volvió generalizado. Obreros, estudiantes, clases medias y militares compartían el mismo hartazgo, aunque por razones distintas. En 1930, el país estaba al borde del estallido. Augusto Bernardino Leguía llevaba 11 años en el poder. Su figura, que durante mucho tiempo había sido sinónimo de modernización y estabilidad, se había transformado en la de un gobernante aislado, rodeado de aduladores, desconectado del sufrimiento real de la población. La crisis económica mundial había terminado de romper el equilibrio. No había dinero, no había trabajo y no había esperanza. La crisis económica se había transformado en crisis política y moral. El hambre, el desempleo y la sensación de abandono hicieron que la población estuviera dispuesta a aceptar casi cualquier alternativa, incluso un gobierno militar, con tal de que pusiera fin al desastre. En los cuarteles, el descontento era profundo. Los oficiales jóvenes murmuraban abiertamente contra el gobierno. Los sueldos perdían valor, el ejército se sentía usado y despreciado, y muchos creían que Leguía había entregado el país a intereses extranjeros. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a actuar. Faltaba alguien que se atreviera a dar el primer paso. Luis Miguel Sánchez Cerro estaba destinado en Arequipa. Allí, lejos de Lima, el control del gobierno era más débil y el espíritu rebelde más fuerte. Arequipa tenía una larga tradición de levantamientos contra el poder central. Sánchez Cerro supo leer el ambiente. La población estaba harta, los militares estaban molestos y el gobierno estaba debilitado. El levantamiento no fue un golpe clásico planeado durante meses con grandes conspiraciones. Fue rápido, casi desesperado, pero calculado. El 22 de agosto de 1930, Sánchez Cerro decidió actuar. Se presentó ante la guarnición militar de Arequipa y pronunció un discurso directo, sin adornos. No habló de ideologías complejas ni de programas políticos. Habló de traición, de corrupción, de hambre, de un gobierno que había perdido legitimidad. Les dijo que Leguía había destruido al país y que el ejército tenía el deber de salvarlo. La respuesta fue inmediata. La tropa se alineó con él. No hubo resistencia significativa dentro del cuartel. Ese fue el momento decisivo. Sin disparar un solo tiro, Sánchez Cerro tomó el control militar de la ciudad.
La población civil, al enterarse, salió a las calles. Hubo manifestaciones espontáneas, vítores, banderas. Arequipa estaba, una vez más, en rebelión. La noticia se propagó rápidamente por el país. Otras guarniciones comenzaron a pronunciarse. El gobierno de Leguía intentó reaccionar, pero ya era tarde. El presidente estaba enfermo, debilitado física y políticamente. Sus ministros dudaban. Nadie quería cargar con la responsabilidad de sostener un régimen que se caía a pedazos. En Lima, el ambiente era de tensión absoluta. Se temía una guerra civil, pero el apoyo a Leguía era mínimo. El pueblo no salió a defenderlo. La élite económica ya no confiaba en él. El ejército estaba dividido, pero la balanza se inclinaba claramente en su contra. Sánchez Cerro avanzó simbólicamente desde Arequipa, no con un ejército invasor, sino con la fuerza del hecho consumado. El mensaje era claro. El gobierno había perdido el control. Leguía fue finalmente arrestado y trasladado bajo custodia. Su caída fue casi silenciosa, sin épica, sin resistencia heroica. Un final triste para un hombre que había gobernado más de una década. Sánchez Cerro entró a Lima como vencedor. No lo hizo como un dictador arrogante, sino como un militar austero, de gesto duro, que prometía orden. Fue recibido por multitudes que lo aclamaban. Para el pueblo, representaba el fin de un ciclo corrupto y la esperanza de un cambio, aunque no sabían a qué costo. Se formó una junta militar, con Sánchez Cerro como figura central. En esos primeros días, su poder parecía absoluto. Sin embargo, bajo la superficie, el país seguía dividido. El golpe no resolvió la crisis. Solo cambió a quien sostenía el arma. Ese levantamiento, que oficialmente se llamó Movimiento Revolucionario, fue en realidad un golpe de Estado, aunque envuelto en un discurso de salvación nacional. No nació de una ideología clara, sino del colapso económico, del resentimiento militar y del hartazgo popular. Fue el punto de quiebre que abrió una década de violencia política, persecuciones y sangre. Para Sánchez Cerro, aquel 22 de agosto de 1930 fue el día en que dejó de ser solo un militar y se convirtió en protagonista de la historia del Perú. Pero también fue el inicio de un camino sin retorno, donde el poder se sostuvo con miedo, enemigos y finalmente, con la propia muerte. En cuanto a Leguía, no hubo una escena dramática de huida ni un intento heroico de resistencia. Su caída fue silenciosa, casi triste. El hombre que había gobernado el Perú durante 11 años fue arrestado como un ciudadano común, escoltado por militares que hasta poco tiempo antes le habían rendido honores. Fue detenido y trasladado bajo custodia a Lima. Ya no era el Patria Nueva, ni el líder fuerte de años anteriores. Estaba enfermo, envejecido, debilitado físicamente. Tenía problemas de salud graves, entre ellos afecciones cardíacas y un deterioro general producto del estrés y los años de poder. El golpe lo encontró cansado y sin fuerzas para reaccionar. Una vez en Lima, fue recluido en la penitenciaría central, conocida como la Penitenciaría de Lima. Aquello fue un golpe simbólico enorme. Pasar del palacio de gobierno a una celda fue una humillación profunda. Leguía no fue tratado como un exmandatario respetado, sino como un prisionero político. Se le responsabilizaba directamente del colapso económico, de la corrupción y del autoritarismo del régimen. El nuevo poder necesitaba un culpable visible, y Leguía era el rostro perfecto. La junta militar ordenó investigaciones, auditorías y procesos judiciales. Se le acusó de malversación de fondos, abuso de poder y enriquecimiento ilícito. Muchos de sus antiguos colaboradores fueron también arrestados o huyeron del país. Otros, en un giro brutal, lo abandonaron completamente para salvarse. Durante su encarcelamiento, las condiciones no fueron benignas. Su salud empeoró rápidamente. Pasó largos periodos enfermo, con escasa atención médica adecuada. El aislamiento fue casi total. Las visitas eran limitadas. El hombre que había concentrado el poder absoluto ahora estaba solo. En la opinión pública, la figura de Leguía se desmoronó. La prensa, que durante años lo había alabado o temido, ahora lo atacaba sin piedad. Se publicaban caricaturas, artículos demoledores, relatos de corrupción. El país necesitaba descargar su frustración, y él era el blanco perfecto. Leguía, desde su celda, asistía impotente al derrumbe de su legado. No hubo intentos serios de rescate político ni movimientos populares para liberarlo. El pueblo que alguna vez lo apoyó estaba demasiado ocupado sobreviviendo a la crisis. Así comenzó el final de Augusto Bernardino Leguía. No con una ejecución ni un exilio inmediato, sino con el encierro, el olvido y la enfermedad. Su historia, que durante años había parecido gloriosa, se convirtió en una lenta agonía.
Durante el juicio, fue sometido a varios procesos judiciales por corrupción, abuso de poder y manejo indebido de fondos públicos durante su gobierno. El juicio avanzó lentamente, entre investigaciones incompletas y presiones políticas. Nunca llegó a una sentencia definitiva. Su salud se deterioró antes de que los procesos concluyeran, y murió preso, sin haber sido condenado formalmente ni absuelto. Y volviendo a Sánchez Cerro, lo que hizo en las primeras decisiones como jefe de la Junta Militar. Tomó decisiones rápidas y autoritarias. Disolvió el Congreso, suspendió garantías constitucionales y declaró el estado de emergencia para controlar el desorden social. Intervino la prensa, persiguió a opositores del régimen de Leguía y ordenó arrestos de funcionarios vinculados al oncenio. Buscó ganarse el respaldo popular prometiendo elecciones y castigo a la corrupción, mientras reforzaba el control del ejército y reprimía con dureza cualquier protesta que amenazara la estabilidad. Durante sus primeros meses ya como presidente constitucional, Sánchez Cerro fue mucho más allá de las medidas iniciales de control y dejó claro el tipo de gobierno que iba a ejercer. Buscó legitimar su poder rápidamente. Promovió una nueva constitución, la de 1933, con la idea de reorganizar el Estado y limitar el caos político, aunque en la práctica reforzaba el poder del Ejecutivo y el papel del Ejército como garante del orden. Impulsó un discurso nacionalista fuerte, presentándose como defensor de la soberanía y de la identidad peruana frente a influencias extranjeras y movimientos subversivos. Intentó reorganizar la economía golpeada por la crisis mundial, redujo el gasto público, ajustó salarios estatales y trató de estabilizar la moneda, medidas impopulares pero vistas por él como necesarias. Sin embargo, el impacto en la vida cotidiana fue duro y generó más malestar social. En el plano social, endureció la represión, prohibió organizaciones consideradas peligrosas, especialmente el APRA, y autorizó al ejército y a la policía a actuar sin demasiados límites. Hubo encarcelamientos masivos, deportaciones y estados de sitio en varias regiones del país. Para Sánchez Cerro, la prioridad no era reconciliar, sino eliminar la amenaza política. También buscó apoyo en sectores conservadores, empresariales y eclesiásticos, asegurándoles que su gobierno garantizaría orden y protección frente a posibles levantamientos obreros. A la vez, fomentó una imagen personalista. Desfiles, ceremonias militares y discursos donde él aparecía como el salvador de la patria. En política exterior, reforzó la postura firme frente a Colombia por el conflicto de Leticia, utilizando el nacionalismo como herramienta para unir al país y desviar la atención de los problemas internos. Esa tensión militar aumentó su popularidad en ciertos sectores, pero también elevó el clima de violencia. En resumen, sus primeros meses como presidente consolidaron un régimen autoritario, nacionalista y represivo, enfocado más en el control y la fuerza que en la construcción de consensos, lo que terminó alimentando el ambiente de odio y confrontación que marcaría su corto y trágico gobierno. Después de esos primeros meses, el país entró en una espiral de violencia abierta y el gobierno de Sánchez Cerro se volvió cada vez más duro y paranoico. La represión contra el APRA se intensificó. El partido fue declarado ilegal y sus militantes perseguidos en todo el país. Miles fueron encarcelados, otros enviados al exilio y muchos obligados a pasar a la clandestinidad. Esto no calmó la situación. Al contrario, la radicalizó. El clima político se volvió explosivo. Ya no se trataba solo de oposición política, sino de una lucha directa entre el Estado y un movimiento que se sentía acorralado. En julio de 1932 ocurrió uno de los episodios más sangrientos del periodo. La insurrección de Trujillo. Militantes apristas tomaron cuarteles, asesinaron a oficiales del ejército y proclamaron una rebelión abierta contra el gobierno. La respuesta de Sánchez Cerro fue brutal. El ejército recuperó la ciudad a sangre y fuego. Hubo ejecuciones sumarias, fusilamientos masivos y una represión que no distinguió entre combatientes y civiles sospechosos. Trujillo quedó marcada por el terror. Este episodio selló definitivamente el odio entre el régimen y el APRA. A partir de entonces, Sánchez Cerro gobernó prácticamente en estado de guerra interna. Vivía rodeado de seguridad, desconfiaba incluso de sus propios aliados y veía conspiraciones en todas partes. Dentro del ejército, algunos oficiales comenzaron a preocuparse. El presidente parecía cada vez más aislado y obsesionado con la represión. Al mismo tiempo, el conflicto con Colombia por el territorio de Leticia se agravó. Sánchez Cerro adoptó una postura firme y beligerante, movilizando tropas y preparándose para una guerra. Para muchos peruanos, ese nacionalismo militar reforzó su imagen de líder fuerte. Para otros, era una huida hacia adelante, un intento de unir al país a través de un enemigo externo. Mientras tanto, su popularidad se erosionaba. La economía seguía débil, el miedo dominaba la vida política y el país estaba profundamente dividido.
Sánchez Cerro ya no era el Salvador de 1930, sino un presidente que gobernaba rodeado de enemigos reales y potenciales. Ese ambiente de odio, violencia y polarización hizo que su destino quedara prácticamente sellado. Hacia finales de abril de 1933, Lima estaba tensa. La represión contra el APRA había alcanzado niveles máximos. Las calles estaban vigiladas, la policía y el ejército patrullaban constantemente. Sánchez Cerro vivía bajo amenaza constante. Sabía que los apristas lo odiaban profundamente y que su vida corría peligro, pero su carácter era impulsivo y confiado en su propia autoridad. Nunca había sido un hombre que evitara exponerse. Por el contrario, su forma de gobernar incluía mostrarse frente al pueblo y a los militares como símbolo de fuerza. Ese final de abril, estaba programada una ceremonia militar en la Plaza de Armas de Lima, para conmemorar la reorganización de tropas y el fortalecimiento del ejército bajo su mando. Era una ceremonia formal, con desfiles y revisión de las unidades. Sánchez Cerro insistió en asistir personalmente. No quería delegar su presencia. Sus asesores le advirtieron sobre posibles amenazas, especialmente porque el APRA había demostrado capacidad de infiltración y acción directa, pero él, con su temperamento orgulloso, las desestimó. Consideraba que la exhibición pública del poder reforzaría la autoridad del Estado y disuadiría a los conspiradores. Los días previos a la ceremonia fueron intensos. Se realizaron reuniones con altos oficiales y la Guardia Personal revisó rutas, seguridad y protocolos. Sánchez Cerro participó activamente en los preparativos, como siempre hacía, revisando detalles de los desfiles, verificando que todo fuera perfecto. No mostraba miedo, aunque sus colaboradores notaban cierta tensión. Sabía que la situación política era explosiva, pero su determinación era más fuerte que el temor. El día de la ceremonia, el 30 de abril de 1933, la Plaza de Armas estaba llena de soldados, oficiales y funcionarios civiles. Sánchez Cerro caminaba entre ellos, revisando tropas, saludando a oficiales y oficiales subalternos, hablando con algunos soldados. Era su estilo. Directo, cercano, casi provocador al mostrarse sin miedo frente a posibles enemigos. Fue entonces cuando un joven aprista, Abelardo Mendoza Leiva, logró acercarse entre la multitud. Mendoza había planificado el ataque cuidadosamente. Sabía que Sánchez Cerro no solía estar detrás de barreras ni aislarse completamente de la gente durante estos actos. Su posición de poder y costumbre de exhibición pública lo hacían vulnerable. Apenas Sánchez Cerro se inclinó a hablar con algunos oficiales de rango medio, Mendoza sacó un arma y disparó a quemarropa. Se dice que fueron 3 tiros rápidos, 2 de los cuales alcanzaron al presidente. La reacción fue inmediata. Gritos, caos, soldados bloqueando el área y Mendoza intentando huir, pero siendo detenido. Sánchez Cerro cayó al suelo, gravemente herido, con la multitud horrorizada y la guardia actuando de manera casi desesperada. No hay evidencia de que Sánchez Cerro supiera que iba a morir ese día. Nadie lo convenció de asistir. Él tomó la decisión voluntaria. Su vanidad y su necesidad de mostrarse como líder fuerte lo impulsaron a exponerse, ignorando los riesgos evidentes. La reunión y la ceremonia eran, en teoría, actos militares rutinarios, pero la tensión política hacía que cualquier exposición fuera mortalmente riesgosa. En los minutos posteriores al ataque, fue trasladado rápidamente a un hospital cercano. Los médicos intentaron reanimarlo, pero las heridas eran demasiado graves. Murió pocas horas después, rodeado de médicos, oficiales y algunos colaboradores. Tenía apenas 43 años, un hombre joven que había gobernado con fuerza, violencia y obsesión por el control, y cuya vida terminó de forma violenta frente a la gente que él pensaba podía manipular o intimidar. Su asesinato cerró un ciclo de represión, miedo y violencia, y dejó al país en un vacío de poder. La muerte de Sánchez Cerro no solo fue un hecho político. Fue el reflejo de la tensión extrema entre un gobierno autoritario y un movimiento opositor decidido, de un Perú dividido y polarizado, donde la violencia se había convertido en la herramienta habitual de la política. La noticia del asesinato de Luis Miguel Sánchez Cerro cayó sobre Lima como un golpe de trueno. La Plaza de Armas, que horas antes había sido escenario de desfiles y ceremonias militares, se llenó de rumores y miedo. La población no sabía exactamente qué sucedía, solo que el presidente, el hombre fuerte del país, había sido atacado y que su vida estaba en peligro. Cuando se confirmó su muerte, la reacción fue inmediata. Desconcierto, terror y una sensación de vacío que se extendió por todo el Perú.
El ejército, que había sido la columna vertebral de su poder, reaccionó de inmediato. Tropas y oficiales se movilizaron por Lima y otras ciudades importantes, patrullando las calles, bloqueando carreteras y reforzando cuarteles. Nadie quería arriesgar que la muerte del presidente desatara un levantamiento generalizado o un vacío de poder que pudiera aprovechar el APRA u otros grupos opositores. Sánchez Cerro había gobernado con mano dura, y ahora, sin él, la violencia podía volverse aún más impredecible. Dentro de los altos mandos, la confusión era palpable. Algunos oficiales pensaban en aprovechar la situación para tomar el poder ellos mismos. Otros buscaban garantizar la estabilidad hasta que llegara un sucesor legítimo. Óscar Raimundo Benavides, militar experimentado y figura respetada dentro del ejército, se convirtió rápidamente en el eje de la transición. Se movió con cautela, negociando con sectores clave del ejército y del gobierno civil para evitar que el país cayera en el caos. Su objetivo era claro: mantener el control, garantizar que no hubiera desbordes violentos y preparar la llegada de un gobierno que restaurara la autoridad, aunque fuera de manera provisional. Mientras tanto, la política civil se encontraba paralizada. Los ministros y funcionarios que habían trabajado con Sánchez Cerro se debatían entre el miedo y la incertidumbre. Algunos querían continuar con las políticas del presidente fallecido. Otros veían la oportunidad de imponer cambios. Las reuniones eran tensas, a veces secretas, y en muchos casos se producían disputas de poder silenciosas entre los ministros más influyentes. La sensación de fragilidad del Estado era absoluta. El presidente que había impuesto orden ya no estaba, y nadie sabía quién podría llenar su lugar con la misma fuerza. En el terreno político partidario, el APRA vio su oportunidad y a la vez enfrentó el peligro. El partido, que había sido perseguido brutalmente durante el gobierno de Sánchez Cerro, ya estaba en la clandestinidad, con muchos de sus líderes encarcelados o exiliados. La muerte del presidente generó una mezcla de esperanza y temor. Esperanza de que la represión disminuyera y se les permitiera reorganizarse, y temor de que la venganza militar fuera inmediata. Los apristas permanecieron cautelosos, evaluando cada movimiento del ejército y buscando cómo fortalecer sus redes secretas mientras evitaban la aniquilación. Por otro lado, la Unión Revolucionaria, el partido fundado por Sánchez Cerro y su base política, quedó de repente sin líder. El personalismo del régimen había concentrado el poder absoluto en la figura del presidente. No había sucesores claros ni estructuras sólidas para continuar su proyecto. Muchos de sus miembros se dispersaron, algunos abandonaron la política, y otros buscaron aliarse con Benavides para mantener alguna influencia. La sensación de derrota política fue tan inmediata como el impacto de la noticia de la muerte de Sánchez Cerro. El vacío de liderazgo dejó a la Unión Revolucionaria sin rumbo. En la sociedad, la reacción fue diversa. La prensa mostró conmoción y miedo. La gente común percibía que el país había entrado en un momento de extrema fragilidad. Se produjeron pequeños incidentes de violencia en algunos barrios, rumores de intentos de levantamiento y saqueos menores, aunque la intervención rápida del ejército evitó que se generalizaran. El país, en su conjunto, parecía contener la respiración, consciente de que la muerte de un presidente que había gobernado con mano de hierro podía abrir la puerta a un caos absoluto. Durante las semanas siguientes, Benavides se consolidó como figura central para estabilizar el país. Movilizó a los oficiales leales, reorganizó la seguridad en Lima y provincias y buscó normalizar la administración civil. Las represalias contra los apristas continuaron, pero de forma más calculada. La violencia ya no era tan descontrolada como bajo Sánchez Cerro, pero la tensión política se mantuvo altísima. Cualquier acción del APRA podía desencadenar represalias inmediatas. En suma, la muerte de Sánchez Cerro produjo un efecto dominó. Dejó al país políticamente vacío, con un ejército alerta y dividido, un APRA temeroso pero activo en la clandestinidad, y una Unión Revolucionaria sin liderazgo. La sociedad civil se debatía entre miedo y esperanza, mientras los militares intentaban controlar un país que parecía al borde del desbordamiento. Fue un momento en el que cada decisión tomada por Benavides o por los oficiales podía inclinar la balanza hacia la estabilidad o hacia el caos total. Al asumir el poder de manera provisional, Benavides logró restaurar cierto orden en el país. Reorganizó el ejército, controló las calles y redujo la violencia política, limitando la actividad del APRA pero evitando la represión extrema. También estabilizó la administración civil y reanudó parcialmente el funcionamiento del gobierno. Gracias a su liderazgo pragmático y autoritario, Benavides consiguió que el Perú recuperara cierta normalidad, al menos temporalmente, después del caos y la polarización dejados por Sánchez Cerro.